Vuelvo y repito, vamos a ver hoy las 12 diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Así que ponga mucha atención. Primera diferencia, para que usted no se confunda y usted incluso pueda enseñar a otros, usted pueda conversar con gente que ya conoce del tema y tranquilamente pueda ampliarse en el aspecto del conocimiento y de la enseñanza. Entonces, la primera diferencia, como lo mencionamos anteriormente y la semana pasada, se enfoca el arrebatamiento exclusivamente a la iglesia, ¿sí? No a otra cosa más, es exclusivo a la iglesia. Y el Señor se centra en la iglesia y dice: el arrebatamiento va a ser para mi iglesia, el pueblo redimido del Señor Jesucristo. El pueblo redimido del Señor Jesucristo. El pueblo redimido del Señor Jesucristo. Mientras que la segunda venida, en cambio, atribuye al plan de Dios para su pueblo escogido. ¿Y cuál es ese pueblo? Israel. Diga conmigo, así como grita en su casa: Israel. Israel. Esos tres que gritan en su casa, muy bien. Segundo, bueno, no sé, ahí está, ¿no? Mi gordito siempre me ayuda con las imágenes. Usted ve la diferencia, ¿sí? Miren que ahí ascendemos en el arrebatamiento y en la segunda venida ya vamos a ver qué diferencias hay. Número 2, el arrebatamiento es el momento especial en el cual Jesús recoge a la novia, la cual está vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, que está esperando el glorioso momento del arrebatamiento, que está esperando el glorioso momento del rescate del novio. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos se van en el arrebatamiento? Amén. Entonces dice la palabra que el Señor viene por una novia que está vestida de lino fino, Amén. blanco y resplandeciente. Amén. La pregunta aquí es: ¿yo estoy con lino fino? ¿Estoy con una conciencia, un espíritu, un alma, un cuerpo santo, blanco? Porque eso significa. ¿Y estoy yo resplandeciente? ¿Qué quiere decir resplandeciente? Íntegro. ¿Cuántos de aquí son íntegros? Ay, se nota ese gozo del pueblo de Dios. Lo dice con duda. Cuando uno está convencido, amén, yo me voy con Cristo, estoy preparado. Pero lamentablemente la iglesia no creo que esté todavía preparada. Amén. Porque miren las tres características: lino fino, blanco y resplandeciente. A esa iglesia quiere el Señor arrebatar. Por esa iglesia es la que viene el Señor. Por eso usted no puede andar con mentiras, ni con malos pensamientos, ni con quejas, ni con chistes, nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere limpios, íntegros, santos. Uy, pastor, nos quedamos todos, diga usted. Usted, hermano, yo me voy con Cristo. Porque cada día yo me pongo cuentas con Dios. Yo cada día pido perdón al Señor. Y cada día me esfuerzo por vivir en la santidad con la que Él demanda de su pueblo. Pero en cambio, la segunda venida es el regreso del Mesías. Escuchen, pero ya no con la novia. Jesús regresa con la esposa del Cordero. ¿Cuántos son novios de Cristo? Amén. Si usted es novia de Cristo, en el arrebatamiento nos vamos y nos encontramos con Él. Pero la segunda vez, en cambio, regresamos con Él, ya no como novia, sino como
esposa. Después del arrebatamiento de la iglesia, el pueblo redimido del Señor, que ellos somos redimidos por la sangre del Cordero. Amén. Vamos a ingresar a la cena de las bodas del Cordero, que tendrá lugar. Oiga, a usted le gusta, ¿verdad? Cuando hacen, ¿cuántos se han casado? A ver, ¿cuántos se han casado? Sí, pero han hecho bonito, una ceremonia, invitación. A ver, ¿cuántos? ¿Y cuántos quieren hacer una ceremonia cuando se casen? Hacerlo así bien bonito, bien chévere. ¿Sí o no que cuando uno va a contraer matrimonio, uno hace invitación? ¿Sí o no? Así es. Y envía la invitación, ¿y qué viene en la invitación? La dirección, la hora. Viene la dirección, primero los nombres de los novios, ¿cierto? Así es. El Que día. viene la dirección, El día. el día y la hora. Incluso le ponen ahora, ya le ponen la ubicación en Google Maps, dicen. Siga la ubicación para que no se pierda. ¿Usted quiere saber dónde van a ser las bodas del Cordero? ¿Dónde cree que van a ser las bodas del Cordero? El tercer cielo. En el tercer cielo. Es como decir, yo me voy a casar y mi boda va a ser en Carapungo. Así me está diciendo usted. Si yo le mando esa invitación diciendo que mi boda va a ser en Carapungo, usted dice, bueno, gracias, ahí voy a estar, ¿o qué haría? ¿Ah? Está confirmando. Pastor, pero Carapungo es grande, pues. Así me está diciendo usted, en el tercer cielo. Pero si eso es inmenso. ¿Sabe dónde va a ser las bodas del Cordero? Anote, por favor. Desde ya el Señor le hace la invitación y le dice, si usted quiere ser parte de las bodas del Cordero, primero tiene que ir vestido de lino fino, Amén. blanco, limpio y resplandeciente. Mira que nos da descripción e instrucción. ¿Sí? La hora, no hay hora porque en el cielo no hay hora como aquí, no hay tiempo como aquí. Pero el lugar, el tercer cielo, muy bien, pero la ubicación exacta en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Señor Jesús, yo sí me voy a ir. Ahí se va a realizar el boda del Cordero. ¿Cuándo? ¿Usted sabe cuándo? Señor sabe. Cuando seamos arrebatados. Exactamente a los 3 años y medio desde que empieza la tribulación. Mire que da hora exacta para que usted tenga el conocimiento. Amén. Ya vamos para allá. Número 3. Ahí está, ¿no? Jesús regresa recoge a la novia en el primer cuadro, pero Jesús regresa con la esposa. Número 4. Tercero. Entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo hay 7 años de diferencia. ¿Se da cuenta? No es lo mismo. Cuando sucede el arrebatamiento, usted ya sabe cuándo es la segunda venida de Cristo. Por eso la Biblia nos menciona que el arrebatamiento no sabe nadie, pero la segunda venida de Cristo todo el mundo va a saber. ¿Sí? Porque cuando hay el arrebatamiento son 7 años de diferencia para que suceda la segunda venida de Cristo. Amén. Aquí está, aquí está. ¿Por qué, pastor? ¿Y dónde dice eso? Bueno, eso está escrito en Daniel, que ya más adelante lo vamos a estudiar cuando entremos al tiempo de la tribulación y la gran tribulación, que es un tema muy largo, mucho más que el arrebatamiento, y ya hoy terminamos el arrebatamiento.
Y también nos habla de las 70 semanas, o de la semana 70, ¿sí? 70 días dice la palabra, lo que simboliza 70 años, y cada año tiene que ver con mí. Pero bueno, eso ya lo vamos a explicar detalladamente, y quiero que por favor la próxima semana usted venga con los 5 sentidos y a poner mucha atención, porque aquí entramos en matemática. Uy, pastor, yo no voy a venir, no me gustan las matemáticas. Pues le va a tocar saber, porque si no, ¿cómo va a entender cómo van a estar establecidos los tiempos? ¿Amén? Ahora, claro que no es una matemática secular, intelectual, como la que nosotros venimos viendo en el colegio, en la escuela, no, es una matemática del reino, ¿sí? Y usted va a aprender muchas cosas, y quizás usted diga, pero es que en la escuela me enseñaron de otra manera. No, aquí la matemática de Dios es distinta a la nuestra. Amén. Amén. Ok, entonces, cuarto, en el arrebatamiento, la iglesia espera al Señor en el aire. Amén. Espera al Señor en el aire. No es que el Señor espera a la novia. Aquí, en lo secular, en lo natural, el novio espera a la novia. Amén. ¿Sí o no? Amén. Es más, yo espero. Tú ya estás con demasiada experiencia en lo que es matrimonio, hermano. Aquí hemos tenido que casar más de 30 parejas. Y siempre veo en cada matrimonio, no solo aquí, en otros lugares también, que a la novia pero le lanzan bombos, platillos, flores y de todo. Y al novio por poco pase rápido, ya pase rápido. Por eso aquí yo le he dicho a las personas que van a casar, por favor, denle también el realce al novio. Y pasa, digamos, y pasa de las flores, y pasa la dama de amor, y pasa la de las velas, y de la Biblia, y pasa el novio. Y ya cuando pasa, y ahora sí, lo más esperado. ¿Y el novio qué? O sea, la novia se casa sola. Y no le ponen ni musiquita. Por poco ya pase rápido, muy más que queremos ver a la novia. Yo creo que Jesús sabía eso, por eso dijo, hoy voy a cambiar las cosas. En este caso, en cambio, la novia le espera al novio, y el novio es el centro de atención, y el novio es el más importante. Porque el novio se merece. Así es, amén. Por eso en 1 Tesalonicenses 4:17 está escrito que y entonces la novia esperará en los aires al novio. ¿Ve? Al novio. Y miren cómo está ahí una chica ahí volando. Y llega a los aires. Todos llegamos a los aires y ellas esperamos. Y entonces se abren los cielos y se aparece el novio. Amén. Y nosotros le recibimos al novio, y el novio nos recoge y nos lleva a vivir con él. Amén. Aleluya, aleluya. No recuerdo si el video, porque no. Si es que era aquí, no me acuerdo. Hazme el acordito. ¿Sí? No. Entonces, bueno, el Señor desciende a los aires, nos encuentra, ¿verdad? Nos recoge, nos lleva con Él. Mientras que, en cambio, la segunda venida de Cristo es cuando, vuélveme nomás, mijo, donde estaba la fotito.
Es cuando Jesús, en cambio, desciende por completo a la tierra. Literal, diga conmigo, literal. Viene a la tierra. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor que el Señor se posa sobre el monte. ¿Qué monte era? Sión. ¿Ya? El monte de los olivos. Topa con sus pies. Y dice la palabra del Señor, y entonces se quiebra el monte y se forma el valle de Megiddo, donde va a ser la batalla del Armagedón. Esa es la diferencia. Que en el arrebatamiento de la iglesia Jesús no desciende a la tierra, no toca la tierra, pero en cambio en su segunda venida Él literalmente toca la tierra, y del lugar de donde Él ascendió cuando estaba con sus discípulos, ascendió a los cielos, descenderá también a ese lugar en la segunda venida. Es el mismo lugar. Amén. Amén. Eso es lo que va a pasar. Bueno, por ahí está medio borrosito, pero ahí está tocando Jesús el monte y eso se abre como un valle. Un valle. Miren qué hace. Hoy por hoy no existe el valle de Megiddo. Quizás el nombre Megiddo podrá ver, pero se va a formar recién cuando sea su segunda venida. Y eso va a suceder. Entonces asienta sus pies literalmente en el monte de los olivos. Y este monte donde se encuentra al frente de Jerusalén. Está ubicado al oriente de Israel. Si usted va a viajar a Israel, ¿quién va a viajar a Israel? Amén. Eso. Entonces acuérdese de esto. Cuando vaya a Jerusalén, pregunte dónde es el oriente y sube esa montañita y ahí va a estar la montaña o el monte de los olivos. Y usted iba a decir, wow, aquí va a pisar el Señor Jesús. Amén. Ay, qué lindo, ve. Número 5. Otra diferencia. En el arrebatamiento solo le verán a Jesús aquellos que hayan sido arrebatados o resucitados y han sido transformados. Los demás no le van a poder ver. La gente se preguntará, ¿y dónde están? Y ahí sí que tenemos, no, ese es en la segunda venida. Ahí dice todo ojo lo verá, ¿no? Eso es la Jerusalén, ¿no? Aquí hay un video, ¿sí? El video que le dije, mi hijo, por favor, así va a suceder el arrebatamiento, para que usted vea que no lo va a ver. ¿Estamos listos? ¿Estamos donde estamos? Iglesia, yo quiero que entiendas esto, lo que dice Mateo 24:42. No se ve. Por lo tanto, manténgase despierto, porque no sabe el día ni la hora que No vendrá se su ve Señor. bonito, párale por favor. Yo quiero decir que yo quiero que entiendas esto, lo que dice Mateo 24:42. Por lo tanto, manténgase despierto, porque no sabe el día ni la hora que vendrá su Señor. Yo quiero decir que el Señor puede ser que venga dentro de un mes, o en una semana, o inclusive este mismo mes. ¡Ay! Sin santidad nadie me verá. Nadie verá. Gracias, Carolina. ¿Quién se asustó? Si con un video se asusta la iglesia sería, hermano. Yo le pregunto, ¿quién de todos ellos vio a Jesús? Eso. En el arrebatamiento nadie ve a Jesús. Los únicos que van a alcanzar a ver son los que vamos con Él.
Es más, yo creo firmemente, y parecía la iglesia de Israel, ¿cierto? Y justo estaba hablando del arrebatamiento, y ¡boom! Se fue. ¿Sí? Por eso mis amados, puede ser ahora. Como ese pastor decía, como ese pastor decía, puede ser esta semana, puede ser el siguiente mes, o puede ser hoy mismo, y de repente, ¡boom! Desaparecieron. Va a ser repetido. Pero yo creo firmemente, porque dice la Biblia, que escucharemos el sonido del shofar de Dios. Es decir, que las personas que el Señor ya tiene detectadas quiénes van a ir, ¿verdad? Porque el Señor ya sabe quiénes vamos a ir con Él. Amén. Yo creo que ellos, incluso antes de que suceda, escucharán la voz de autoridad y la voz de Dios como un llamado y el sonido del shofar. Yo me imagino que uno está así como que y ¡boom! Desaparecemos. Pero los demás no lo van a ver, no van a escuchar nada, no van a ver nada. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia, pastor? La segunda venida, en cambio, dice la Biblia, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Amén. ¿Ha estudiado la palabra? Amén, así es. Amén. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, Jesús va a bajar a la tierra literalmente. Todavía no vamos a ministrar, me quiere decir. ¿Sí? Miren, Jesús va a bajar literalmente a la tierra. ¿A dónde viene? A la tierra. ¿Pero a dónde? Al monte de Sion, al monte de los olivos. Al monte Sion o monte de los olivos. Tiene Amén. sus dos nombres, ¿ok? Se Miren. abrirá el paquete. Topa el monte y se abre el valle. Y dice la Biblia, todo ojo le verá. Amén. Y todas las llamas. Y el monte de los olivos queda al frente de Jerusalén, la cual es la capital de Israel. Es el centro de Israel. Es ahí donde va a descender el Señor. Y todas las naciones, dice la palabra del Señor, verán cómo se ilumina el cielo y el Mesías descenderá visiblemente. Y no solo Él, sino que también vienen los ángeles del cielo. Y luego la iglesia también desciende junto con la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Esa es la diferencia. Si vieron la anterior, nadie vio, pero aquí todo el mundo lo verá. Y le voy a adelantar un poquito porque esto lo voy a hablar cuando sea la batalla de Armagedón, cómo sucede la segunda venida de Cristo. Pero la palabra del Señor nos enseña que todas las naciones del mundo se concentrarán en el valle de Megiddo para pelear contra Dios. Satanás, Lucifer, el enemigo, el diablo, como usted quiera llamarle, a ese man que yo no me llevo bien, va a reunir y va a engañar a las naciones de todo el mundo y a convencerles que Él es Dios y que no hay otro como Él, etcétera, etcétera. Y entonces todos dicen que le adorarán. Y entonces les convence para que vayan a ese valle y empiecen un enfrentamiento contra Dios. ¿Por qué? Porque primero el objetivo es derribar y destruir a Israel. Eso es lo que siempre han querido las naciones, eso es lo que siempre ha querido el mundo, destruir el pueblo escogido de Dios. Como quien dice, ese día se destaparán y como el líder del anticristo, pues al frente, les convencerá de que sí, ya es hora de destruirles, qué sé yo, y van a ir todos en contra de Israel. Y ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo, el comandante del ejército del cielo, la cogiste.
dice que no va a permitir que le hagan daño a su pueblo. Y entonces abrirá los cielos y descenderá. Y Él no solo, sino vendrá con su ejército y su arsenal de ejército del cielo, que son los ángeles. Y detrás de los ángeles, la iglesia. Y detrás de la iglesia, la nueva Jerusalén, la ciudad santa. Imagínense este cuadro, hermano. Eso para el mundo y los que estén aquí, los que hayan sobrevivido a la tribulación y la gran tribulación, al día terrible del Señor, imagínense el impacto y lo terrible que va a ser para ellos verle al Señor y a todos sus ángeles y sus redimidos. Sexto, en el arrebatamiento los creyentes nacidos de nuevo. Es un. No hablo de denominaciones. No hablo de que la iglesia Cordero de Dios, es que la iglesia Betel, es que la iglesia Jezreel, es que la iglesia Bautista, es que las asambleas de Dios, es que los pentecostales. No estoy hablando de denominaciones ni de congregaciones. La iglesia redimida, lavada por la sangre del Cordero, los nacidos de nuevo, Amén. los transformados por Cristo, Amén. específicamente lavados por la sangre del Cordero, los que se arrepintieron de verdad. Amén. Y reconocieron su pecado y recibieron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Ellos Gloria a Dios. seremos arrebatados. Amén. Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Miren que a Dios no le agrada que sean incrédulos. Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso es importante que usted tenga una firme convicción de que el arrebatamiento va a suceder. Una firme convicción de que cada una de las promesas que Dios ha dado a su pueblo se van a hacer realidad. Amén. Amén. Porque el Señor, lo que comenzó su obra, Él la termina, Él no la deja a medias. Así que el trabajo que está empezando a hacer con usted, Él no la va a dejar a medias, Él la va a terminar. Si usted dice: pastor, yo recién estoy viviendo los caminos del Señor y estoy recién empezando, pues déjame decirte que por causa de ti, por causa de mí, el Señor no viene, porque Él quiere terminar su obra y hacerla perfecta hasta que Él venga y pueda llevarte, porque Él te ama demasiado y Él no quiere dejarte aquí en esta tierra. Por eso todos los lavamos con la sangre del Cordero. Como habíamos dicho, los muertos en Cristo también, junto con los que estén vivos. Yo no sé si usted y yo estaremos vivos para ese día. Ni usted y yo sabemos, no tenemos comprada nuestra vida. Solo Dios sabe quién estará vivo y quién ya habrá fallecido. Pero sean vivos o muertos en Cristo, seremos arrebatados. En ese instante, en el instante que el Señor toque su trompeta, haga el llamado con voz de mando y con trompeta de Dios, seremos tomados de golpe, seremos tomados al instante. ¿Qué dice la Biblia? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Para qué? Para encontrarnos con Él. Aleluya. El Señor lo quiere hacer inmediato porque ya mucho tiempo se ha esperado. Por eso el Señor quiere hacer rápido, ya, milésimas de segundos.
Yo quiero a mi pueblo conmigo, yo quiero a mi iglesia conmigo, yo quiero ya tener esas bodas preciosas. Está esperando por mucho tiempo y cuando Él vea que ya está lista su iglesia, entonces Él la recogerá. Pero no va a esperar mucho, los que estén extraídos, que no. Y es lo mismo que muchas veces decimos, hermanos, nosotros como pastores tenemos que avanzar con los que quieren. Por eso dígale al que está a su lado, tú tienes que avanzar conmigo. Tú tienes que avanzar con nosotros, no te puedes quedar. Cristo viene, ya no hay tiempo. Él viene a recoger a los que estén listos y preparados. Vamos a ser tomados de golpe, un abrir y cerrar de ojos. A los ciegos seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor. Pero en cambio, en la segunda venida, miren la diferencia. En cambio, el Mesías regresa con la iglesia y aquellos que se hayan quedado y hayan sobrevivido a esos 7 años terribles de sufrimiento en la tierra, ingresarán al milenio. Pero serán gobernados por Jesucristo y por la iglesia arrebatada. Y eso vamos a estar hablando más adelante cuando entremos al tema del milenio. ¿Sí? Pero eso va a pasar. Y las imágenes me corrigen. Sí. Número 7. No, todavía no estamos en eso. Ahorita entramos a ese corrido, ahorita entramos a ese. Número 7. El arrebatamiento de la iglesia tiene un objetivo y un propósito. Bueno, algunos, pero uno de los principales propósitos y objetivos es echarle al diablo nuevamente del cielo a la tierra. Amén. Apocalipsis capítulo 12 lo dice. Porque luego del arrebatamiento de la iglesia, Satanás va a levantarse y va a levantar a todo su ejército y todos sus ángeles caídos, rebeldes y malvados, y los va a llevar hacia el cielo. ¿Sabían eso? Apocalipsis 12 lo dice. Capítulo 7, versículo 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Amén. O sea, digo, ya no se halló, o sea, ya no, porque ya está ocupado. Ya la primera vez que fueron desechados del cielo, ya fue ocupado ese lugar. Entonces dice, ¿por qué el diablo va a ir al cielo? Porque va a querer desatar una guerra e impedir que la iglesia suba al cielo. ¿Sí? Va a querer en los aires detenerle a la iglesia para que no se encuentre con Cristo. O sea, lo posible, el diablo quiere que nos alejemos de Dios. Y va a ir con todo su arsenal de ejército de malvados, de rebeldes, de sus ángeles caídos. Miren el versículo 12 de ese mismo capítulo, Apocalipsis 12:12. Por eso dice, miren, por lo cual alegraos, cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay! Digan conmigo, ¡ay! De los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto no está hablando de cuando Satanás se rebeló con Dios al principio de la creación y fue desechado. Esto está hablando de lo que va a suceder en el futuro. Por eso dice, alégrense los habitantes del cielo, pero hay de aquellos que se quedaron. Está hablando de una tribulación, está hablando del juicio. Entonces no se confunda. A veces la gente lee esto y dice, ay, sí, aquí está escrito lo que ha pasado de los principios
principios de la creación. Esto no tiene nada que ver con los principios de la creación. Apocalipsis fue escrito para hablarles del futuro, de lo que va a suceder. Por eso es el segundo intento de Lucifer de poder ir al cielo y entrar por contrabando e impedir que la iglesia suba. Entonces va a haber una batalla en el momento del arrebatamiento, hermano. O sea, usted y yo somos provocadores de una guerra espiritual. Amén. Siempre ha sido así. Desde el principio de la creación, el diablo siempre quiso sacarnos del propósito, alejarnos de Dios, hacer que nosotros caigamos en el mismo pecado de Él y seamos también condenados como Él. Él quería siempre destruir la mejor, más grande y perfecta creación que Dios ha hecho y que somos cada uno de nosotros como iglesia, como hijos de Él. Amén. Tres lo quieren, ¿ok? Entonces el diablo quiere subir e impedir, y ahí se desata una guerra espiritual. El Señor, por esa razón, es que también ya está preparados para tener esa batalla. Pero dice la Biblia que ahora la iglesia que está en los aires, junto a los ángeles, pues los botaremos al diablo otra vez, y aquí ya no hay lugar para él. Así es. Amén. Imagínense ya con cuerpos glorificados, hermano. Hoy por fin usted va a hacer lo que siempre quiso hacer. Darle una cachetada al diablo, pero en persona, hermano. ¿Cuánto le ha querido darle duro al diablo? Bueno, ahí va a ser la oportunidad. Ese es uno de los propósitos que tiene la iglesia en el arrebatamiento. Fíjese en el contraste de este versículo. Para los que se quedan en el arrebatamiento, es decir, para los que se quedan aquí en la tierra en el momento del arrebatamiento, créanme, mis amados, cuando dice ay de los que se quedan, está diciendo Juan el apóstol, está diciendo mejor les hubiera sido no haber nacido. Porque la Biblia dice que en el momento que son botados nuevamente Lucifer y sus ángeles, al caer Lucifer, dice que se levanta con una gran ira y se va a desquitar con la humanidad aquí en la tierra. Usted no tiene idea lo que va a pasar ahí. Por eso se va a sorprender cuando hablemos de la tribulación y la tribulación. Por eso el Señor lo advierte, ay de los que se quedan. Porque el diablo y sus ángeles descienden con gran ira. Y va a haber, hermanos, la masacre y el derramamiento de sangre jamás visto en la historia. Pero a mí lo que más me impacta, lo que más me llama la atención es cuando dice, alegraos los moradores del cielo. Aleluya, yo voy a estar ahí. ¿Quiénes son los que están morando en el cielo? ¿Quiénes son los que están morando en el cielo? La iglesia, la novia que se convertirá en ese momento en la esposa del Cordero. Alegraos. Porque mientras en la tierra están así sufriendo, en el cielo estamos así. Estamos cenando con nuestro Señor en las bodas del Cordero. Aleluya, aleluya. Mientras aquí hay sufrimiento, nosotros estamos gozando, alabando, cantando alabanzas al Señor como quien les ve cuando usted canta las alabanzas y se mueve con júbilo. Cinco. Por eso les decimos, hermanos, no es que mi esposa se aloca y que yo se aloco. Por eso decimos, muévase, cante con júbilo, con alegría, salga de su asiento, dígale al hermano, se da permiso que yo voy a danzar para mi Señor. Oye, yo quiero ver esa iglesia. Gloria a Dios. Con sueño, con pereza, y que vengo cansado, pastor. Oiga, usted es quien sujeta su carne, no la carne le sujeta a usted. Usted es la que lleva cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo. No es que los pensamientos te van a gobernar a ti. Pastor, es que estoy mal, estoy pasado mal, es que estoy económicamente mal, es que esto y el otro, hermano.
no, déjenlo afuera. Yo llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Y Cristo me ha dicho, ven y alábame, ven y gózate, ven y adórame, porque yo estoy ahí y yo me muevo en medio de un pueblo que se alegra y alaba a Dios. Entonces, además, esto es un repaso nada más de lo que vamos a hacer ahí en la iglesia hermosa cuando estemos en las bodas del Cordero. Muy triste, sí, los que están aquí abajo. Pero mientras tanto, nosotros estamos en las bodas del Cordero. La segunda venida del Mesías tiene también un objetivo. Entonces ahí está la diferencia. El objetivo del arrebatamiento, ya les dije, y ahora el objetivo de la segunda venida de Cristo es llegar a la tierra. Cristo viene a la tierra, ¿verdad? Ya dijimos, literalmente toca el Monte de los Olivos. Viene a la tierra. ¿Para qué? Tiene un objetivo, para librar al pueblo, a su pueblo elegido de Israel, y para apresar al diablo y encadenarlo por 1000 años en las profundidades de la tierra, el cual es el infierno. ¿Para qué? Para que ya deje de engañar al mundo entero y a las naciones. ¿Amén? Entonces, esa es la diferencia. El arrebatamiento tiene un objetivo de lanzar al diablo de nuevo a la tierra. Pero la segunda venida de Cristo tiene el objetivo de rescatar al pueblo de Israel y apresarle al diablo por 1000 años. Así va a ser la segunda venida de Cristo. No se puede. Pero ves, la marea cambió. Nadie puede vencerme. Yo soy el poder. Yo soy el Señor.
y se va a postrar delante del Señor. Amén. Y va a tener que reconocer: tú eres el único Señor, el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya llega tu tiempo, diablito. Por eso está apresurado a querer llevar lo que más pueda al infierno. No se deje convencer. Así es. Usted tiene que permanecer firme y fiel al Señor. Amén. Ya déjese de cosas, hermanos, sacúdase. Ya deje el pecado, deje los resentimientos, deje todos los malos pensamientos, deje el mundo, que ya Cristo viene por nosotros. Y se acabará toda lágrima, se enjugará toda lágrima, todo dolor, toda tristeza. Y por siempre seremos felices al lado de Él. Por siempre y para siempre habitaremos con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Número 8. El arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, demasiado rápido, en fracción de segundos. Mientras que la segunda venida es un proceso de 7 años de sufrimiento en la tierra, como nunca antes hubo, después que el ser humano fue creado. Incluso Jesús dijo: y si aquellos días no serán acortados, nadie sobreviviría. Mas por causa de los escogidos, está hablando de su pueblo de Israel, a causa de ellos, los tiempos serán acortados, porque si no, hermano, o sea, tan terrible va a ser la tribulación y gran tribulación que el Señor tiene que acortar los tiempos, porque si no, no quedaría nadie. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 11. Creo que vimos la semana, pero no sé si tienes el video. Sí, ahorita. La semana anterior vimos, ¿se acuerdan cómo iba a ser el arrebatamiento? Solo recordemos esa partecita. Le cortamos incluso un poquito más. No se ve muy bonito. Bien cortado. Tan cortado que ni se ve, ¿no? Amén. Así de rápido. Así va a ser el idioma abrir y cerrar de ojos. Inmediato, hermanos, inmediato. Mientras que en cambio la segunda venida es un proceso de 7 años de sufrimiento. Mateo capítulo 24, versículo 21. Mateo capítulo 24, versículo 21. Tranquilo, mi gordito, que ya se viene esa computadora. Amén. Ya. Ya vienen esas cámaras. Amén. Amén. Mateo 24, 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Imagínense. El Señor tiene que intervenir también, o sea, por amor, o sea, a pesar de que le rechazaron, a pesar de que no quisieron hacer caso y se quedaron aquí, aún así el Señor interviene para que no todos mueran y que algunos puedan salvarse todavía. Mas por causa de los escogidos de aquellos días serán acortados. Entonces, es decir, si el arrebatamiento será un abrir y cerrar de ojos de forma inesperada e instantánea, en cambio la segunda venida será un momento esperado. ¿Sí? O sea, en el arrebatamiento la gente no sabe cuándo viene el Señor, será inesperado. Pero en cambio en la segunda venida todos están esperando, hermano. La gente va a empezar a contar los segundos para que Cristo venga. Por eso no le aconsejo que se quede.
Porque será tanto el sufrimiento y el dolor aquí que la gente estará con el reloj ahí esperando cada segundo. ¿Qué horas pasa 7 años, hermano? Ya, Señor. Es más, hay un versículo que me encanta que me olvidé de ver y quería hacerlo, pero bueno, me olvidé. Donde el Señor dice en su palabra que la gente, y eso lo vamos a ver también en la tribulación y la tribulación, la gente clamará y dirá: Dios, ¿hasta cuándo? Y Dios les va a responder y les va a decir: esperen un poco más, porque el tiempo tiene que cumplirse. O sea, la gente ya no aguantará. La gente buscará la muerte, dice la Biblia, y la muerte huirá de ellos. Hoy la muerte nos persigue. En la tribulación, la gente nos huye, la muerte nos huye. ¿Se imagina eso? Número 9. ¿No ven la diferencia? En el arrebatamiento, los creyentes tomarán un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado. Amén. Póngale los cuerpos glorificados que les puse. Un cuerpo que podrá traspasar las paredes como nuestro Señor Jesucristo. Creo que eso también lo mencioné la semana anterior, ¿verdad? Amén. Cuando resucita Jesús, Él toma un cuerpo glorificado. Que Él, cuando vino a visitarles después de la resurrección, vino a visitarles a sus discípulos, Él no golpeaba la puerta y decía: ábranme, vea, ya estoy aquí. El Señor traspasaba las paredes y se presentaba de frente. Amén. Sí. Ese tipo de cuerpos glorificados es los que el Señor nos va a dar en el momento del arrebatamiento. En cambio, en la segunda venida, la gente que ya ha sobrevivido, ahí había otro imagen también. Pasa el rato que estoy llegando. La gente que había sobrevivido a esos 7 años terribles de la tierra, en cambio, ¿qué va a pasar? En cambio, los que sobrevivieron en la tribulación y la tribulación van a entrar en el reino milenial, sí, pero ellos entrarán en cambio con cuerpos naturales, con cuerpos de carne y hueso como los que tenemos ahora usted y yo, normalitos así, van a entrar al milenio. O sea, los que se sobreviven se salvaron. Entran al milenio, pero con cuerpos naturales. Mientras que en cambio la iglesia, cuando desciende la segunda venida con Cristo, ya venimos con cuerpos glorificados. Amén. Y la Biblia dice que juntamente con nuestro Señor Jesucristo, gobernaremos en el reino milenio. Imagínense qué tremendos privilegios el Señor nos va a dar. Amén. A la iglesia que sea arrebatada. Amén. Qué hermoso privilegio. Te va a dar un lugar de gobierno. Santo. ¿Y sabes sobre quién gobernaremos? Sobre los que sobrevivieron en la tribulación y la gran tribulación. Sobre toda esa gente, en todo el mundo, vamos a ser nosotros los gobernadores. Es promesa del Señor. 10. En el arrebatamiento Jesús va a descender con voz de mando y con trompeta de Dios. Mientras que en la segunda venida no va a haber voz de mando ni trompeta de Dios, sino que el Señor, cuando desciende del cielo, con la palabra de su boca herirá a todos aquellos que se rebelaron contra él. ¿Sí? ¿Sí vieron a ese hombre de que quiso ir y le traspasó ese rayo? Esa es una palabra que lanzó el Señor. Porque la Biblia nos menciona que el Señor viene con espada. Escúcheme bien lo que voy a decir. En el reino espiritual y en el reino de los cielos no existe espadas como la que usted y yo conocemos. No existe eso. No será una espada así. Y a veces le pintan así, ¿no es cierto? A los ángeles con espadas desenvainadas, dicen, ¿no? Y le sacan ahí la espada. No, esas espadas no existen en el reino espiritual. ¿Sí? ¿Cuál es la espada
que la palabra del Señor nos menciona? La Biblia. Es la palabra. Por eso la guerra entre ángeles de Dios y demonios no es con armas físicas, es a punta de palabras. Y esto tiene que tener claro, iglesia. ¿Sabe por qué? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque es necesario para que usted sepa batallar y pelear una guerra espiritual. ¿Sí? Hasta los gatos están chillando ahí. Miren, le digo esto en serio. Esta es la razón por la que nosotros les decimos como pastores y hasta sus líderes les han aconsejado o no. Sí, así. Pronuncie, declare con su boca. Porque el arma que tenemos nosotros, la cual el Señor nos otorgó, es el poder de la palabra. Amén. Y esto va para aquellos religiosos que nos están viendo por las redes sociales y no creen en ello, que no, eso no es bíblico de estar declarando que usted no es bíblico. Pero si la Biblia misma nos menciona, pues, el poder de la palabra. O sea, esa es su espada. ¿Ves? Se están peleando en el rato de ella. Y si no son demonios, hermano, porque le están viendo lo que estamos predicando aquí, hermano. El día que tiene que decir en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es palabra, el poder de la palabra, hermano. Por eso cuando usted esté mal, ¿qué dice el Señor? Hasta el Señor nos enseñó a hablar diferente. Diga el débil. O sea, ¿dónde ponemos el versículo entonces? Los que dicen, ay no, esto no es bíblico. Es bíblico. Por eso cuando usted esté triste, ¿qué tiene que decir? Soy alegre. Estoy gozoso, estoy feliz, estoy bien. Cuando esté con deudas, ¿qué tiene que decir? Señor me da. Dios va a proveer, Dios es próspero. La palabra de Dios dice que el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Hermano, viene la bendición, no tengo. Hermano, vamos a pasar una decisión. Me gustaría, pero no tengo. Y usted mismo se haga con su boca. Y le hemos enseñado aquí en la iglesia. Yo comprendo, hermano, que a veces hay gastos, hay responsabilidad, hay de todo. Sí, pero eso es humanamente. Ese es el plano natural, pero el Hijo de Dios no camina en el plano natural, camina en el plano sobrenatural de Dios. No miras tú con los ojos físicos, miras con los ojos del Espíritu. Físicamente no tengo nada, no tengo ni en qué caerme muerto, pero en el Espíritu yo soy, dice la palabra, soy próspero y bendecido. Tengo victoria. Yo lo confieso con mi boca. Señor, tu palabra dice, ahí activas el poder de Dios. No es que vas a declarar cualquier cosa. Sí, no. Eso hacen los metafísicos. Declaraciones positivas. El cristiano no declara positivo, el cristiano declara palabra de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, la palabra de Dios dice así. Y ahí activas tú el poder de Dios. Y entonces el Señor manifiesta lo que tú pensaste que no podía ser manifestado. Se hace visible lo invisible. Conectas el cielo con la tierra. Conectas el reino de los cielos con el reino de la tierra. El reino espiritual con el reino físico. Tú tienes poder para hacerlo, hermano. Por eso Jesús le dijo claramente: si confesares con tu boca, siempre es la confesión. Por eso en el reino espiritual, cuando ustedes están en una guerra, no están con espaditas ahí, están de boca a boca entre ángeles.
cielo. Los ángeles caídos lanzan maldiciones. Los ángeles del cielo lanzan palabras de Dios de bendición. Esa es la guerra. Esa es la lucha espiritual. No somos para seguir. Entonces, por eso la voz de mando de Jesús para arrebatar a la iglesia. Siempre en la palabra ha habido una activación de poder sobrenatural. Para que pueda pasar el arrebatamiento, la transformación de los cuerpos, la resurrección de los muertos, Jesús tiene que pronunciar palabra. Por eso dice, con voz de mando y con trompeta de Dios. ¿Qué quiere decir? Voz, pero a grito. Voz fuerte, voz poderosa. Por eso, hermano, cuando aquí oramos, yo les digo, hey, hermano, levante su voz y ore. ¿Usted quiere ganar a su familia? Levante su voz, guerrero, levantando su voz. Cuando cante, levante su voz. Cuando predique, levante su voz. Y eso igual va para que ellos digan, ay, que no se debe de gritar en las predicas. No es que estamos gritando, es que aquí hablamos con autoridad. Hasta los discípulos dicen la palabra del Señor que hablaban con elocuencia, con denuedo, y denuedo significa con autoridad, firmes y convincentes. Yo no entiendo esa gente, hermano. ¿Cómo dicen ser cristianos? Por eso viven derrotados, viven pacíficos, viven adormecidos, viven arruinados, porque no entienden cómo desatar en el reino espiritual el poder de Dios. Y al Señor eso no le agrada, porque el Señor nos puso a nosotros como reyes y sacerdotes, como pueblo santo adquirido por Él. No somos cualquier cosa, nosotros somos embajadores de Cristo y aquí representamos a Cristo. Y mientras la iglesia de aquí tiene que ser de poder y de autoridad. ¡Ay, mi hijo pastor está en la cárcel! ¡Hey, mujer, varona de Dios, guerrera del Señor, ponte de rodillas y clama, que el Señor ha dicho en su palabra, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Haz guerra espiritual. Mi hijo va a ser un siervo de Dios, un profeta del Altísimo, porque la palabra de Dios le ha dicho que Él nos ha entretejido en el vientre de nuestra madre y ya nos ha escogido antes de nosotros venir al mundo como profeta para las naciones. Mi hijo está dentro de ellos. Ya fue pagado con la sangre del Cordero. No tiene autoridad, Satanás. Suéltalo en el nombre de Jesús. Eso es pelear. Amén. Y ahí te levantas. Ahí levantas a tu familia. Ahí ganas gente para Cristo. Pastor, yo prediqué a no sé cuánto. ¿Por qué no haces guerra, pues? Porque piensas que solamente decirle que Jesús te ama, vamos a la iglesia, te invito ya a predicar el evangelio. Primero se hace guerra espiritual, ganas en el espíritu y luego vas a ver los resultados físicamente. Porque estás atrayendo lo espiritual hacia lo físico. Por eso en Escuela de Obreros les mandamos a leer el libro pues, de La Cuarta Dimensión del pastor Yuki Cho. Leas, hermano. Yo sé lo que le estoy diciendo, porque a raíz de eso uno cambia su forma de pensar y de hablar. Y estos hombres de Dios han sido muy criticados por esos religiosos pasivos, derrotados y arruinados que no quieren desatar y provocar el reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso la palabra de Dios es clara, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero bueno, ese es otro tema, ya me estoy sacando de tema. Amén. Entonces, ¿qué pasa? En el arrebatamiento, Dios da una voz de mando, sucede el arrebatamiento, la resurrección y se activa el poder de Dios de esa manera. Pero en la segunda venida de Cristo, en cambio, el Señor viene a rescatar a su pueblo. Amén. Y entonces lanza palabra al Señor de su boca y con una palabra, hermano, puede destruir toda una nación. Amén. Por eso el Señor lanza una palabra y todos los soldados que estaban en contra del pueblo de Israel quedan
pueblo. Y de ahí coge al falso profeta, nada que apresado, nada que te vas al infierno esperando el día del juicio, nada, inmediato le cogió y le mandó al lago de fuego. Vos ni al juicio te mereces entrar. Y lo botó al infierno, al lago de fuego. Entonces lo mismo infierno que la fuego y se lo voy a explicar. Amén. Y luego, por cumplir un propósito específico, un tiempo establecido, le apresa al diablo por 1000 años y lo manda al infierno por 1000 años. ¿Amén? Entonces, esa es la diferencia entre el arrebatamiento de esa parte y entre la segunda venida de Cristo. ¿Sí? La voz de mando y el arrebatamiento y la trompeta de Dios y la palabra que traspasa como espada matando a todos los enemigos del pueblo de Israel. Amén. Número 11. En el arrebatamiento, los ángeles no intervienen para nada. Escuchen, es Jesús parándose en las nubes y llamando a su pueblo, con voz de mando, trompeta de Dios. Pero en la segunda venida de Cristo, ¿qué va a pasar? Ahí se intervienen los ángeles, como les había dicho. Jesús viene con sus ángeles para destruir a sus enemigos en el arrebatamiento. Segundo propósito de ese mismo punto, el Señor viene detrás del Mesías, vienen los ángeles para juzgar a quienes estaban en contra de su pueblo y en contra de él. Y también viene para separar el trigo de la cizaña. ¿Sí? Ese es el propósito. Entonces, el Señor separa el trigo y la cizaña en el arrebatamiento con el pueblo arrebatado. Ahí está separando. Y en la segunda venida también separa el trigo de la cizaña. Todos aquellos que estuvieron en contra de él y de su pueblo mueren. Amén. Amén. 12 y último de las diferencias. El arrebatamiento ocurre como ladrón en la noche sin aviso, dice la palabra. Intempestivamente, donde el Mesías viene y se lleva de inmediato lo que le pertenece, lo que es suyo. Mientras que en la segunda venida no va a ser como ladrón en la noche, sino que viene como rey. Viene como rey, ya avisando. Se hace presente para defender a su pueblo, para rescatar a su pueblo, para restaurar a su pueblo, para restituir a su pueblo. ¿A cuál pueblo? A Israel. Ya no la iglesia, hermano, porque ya la iglesia fue arrebatada. Amén. En la segunda venida es al pueblo de Israel. Entonces él viene y se evidencia, viene como rey, viene como león de la tribu de Judá a devorar a sus enemigos. Ya no viene como ladrón en la noche, repentino, viene como rey en un caballo blanco para rescatar y defender a su pueblo. Y dice la palabra del Señor, y todo el mundo le verá, todo ojo lo va a ver cuando Él decida. Oiga, ¿cómo será? Bueno, ya vimos, ¿no? Ese video que vimos al final es de una película llamada El Armagedón. Se la recomiendo, muy buena. Me encanta esa película. Es antigua, pero hasta el día de hoy me encanta, hermano. No paro yo de ver esa película, porque tiene, para el tiempo que se hizo, tiene buenos efectos. Y es muy realista de cómo más o menos, y bíblicamente más o menos va a ocurrir la segunda venida de Cristo. Entonces, mis amados, imagínense ese cuadro, se abren los cielos y el Señor empieza a descender con sus ángeles.
Lucifer va a coger a todo su arsenal humano, como su arsenal del ejército del reino de las tinieblas, y les va a dar la orden: dejen de dispararse entre ustedes, dejen de hacer guerra, dejen de irse contra Israel, ya dejen a ellos de paz. Ahora miren lo que está pasando en el cielo, todos bombardeen contra el cielo. Y todas las naciones y los demonios y todos los ángeles que ellos empiezan a querer detener la venida del Señor. Y el Señor, con una simple palabra, los destruye a todos ellos. Amén. Y en ese momento, ¿qué creen que va a pasar? Los judíos, hermano, el pueblo de Israel, que le negó a Jesús, que dijo que Él es el Mesías, que no, que hasta ahora están esperando la primera venida del Mesías, hermano, le van a ver. Y la Biblia dice, Zacarías capítulo 12, versículo 10, mire lo que va a pasar. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, y como el llanto de Jadarimón en el valle de Megiddo. Los judíos que rechazaron al Mesías le mirarán y llorarán y dirán: al que le rechazamos, al que lo crucificamos, al que lo golpeamos, al que lo escupimos, de verdad Él fue el Mesías. Y dice la palabra del Señor que llorarán como nunca antes lloraron. Se arrepentirán y dirán: Señor, tú eres el Mesías, perdónanos. ¿Qué cree que va a hacer el Señor? Y el Señor los restaurará. Y les dirá: les perdono, porque la parte del Islam, porque la parte del Jesús, porque la parte de eso, porque ese pueblo, hermanos, es el pueblo elegido de Dios. Y dice la palabra: y entonces cuando reconozcan a Jesús, se va a cumplir la profecía que dice: y entonces todo el pueblo de Israel será salvo. Pero aquí quiero aclarar algo. Hay muchos creyentes, incluso pastores, teólogos, que dicen que la iglesia ya reemplazó a Israel, que la iglesia fue a causa de la rebelión y la rebeldía del pueblo de Israel que fue levantada la iglesia, y ahora la iglesia es del pueblo de Dios y que Israel dejó de ser. Mentira del diablo. Jamás la iglesia va a reemplazar al pueblo de Israel. La iglesia también formó parte de su pueblo, dice el Señor. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: no por ser descendientes de Israel ustedes son hijos de Abraham, sino de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Por eso la iglesia, cuando fue elegida y el Señor nos tomó como hijos también, el Señor dijo que por causa de la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario nos alcanzó la bendición de Abraham. Y nosotros como iglesia, aunque no seamos judíos, somos del linaje de Abraham. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. No puede ser reemplazado. Israel fue, es y seguirá siendo el pueblo elegido de Dios. Por eso el Señor dijo que debemos, la iglesia, de bendecir al pueblo de Israel. Porque en la paz de Israel está la paz del mundo entero. Salmo 122:6 lo dijo el salmista David:
pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. ¡Wow! ¿Ven que la prosperidad es de Dios? Por eso un hijo de Dios que ama al pueblo de Israel, que obedece al Señor, que vive en santidad, siempre va a ser bendecido. Claro que vamos a ser probados. Claro que el Señor va a probar nuestro corazón. A veces va a permitir enfermedades, va a permitir persecución, va a permitir blasfemias, va a permitir golpes, heridas, soledades, pruebas, circunstancias difíciles. Claro que sí. Por eso los apóstoles, los discípulos de Jesús pasaron por pruebas. Y ellos estuvieron abriéndose el camino para que nosotros en cambio seamos bendecidos. Pero el problema es que hay gente, hermano, que está en pruebas y ya va 1, 2, 3, 4, 10, 20 años en lo mismo. Usted está siendo bendecido, usted está siendo maldecido. Está bien pasar una prueba de un añito, de unos 2 añitos, pero ya. Entonces yo estuve, hermanos, mi esposa y yo estuvimos 14 años en deudas. Y hace no mucho tiempo fuimos libres de ellas. Porque entendí que estábamos en una maldición. Aunque éramos líderes, aunque servíamos a Dios, pero andábamos en maldiciones. Por eso hay gente en la iglesia que es fiel en la iglesia, da diezmos y ofrendas, lee la palabra, ora, pero están en maldiciones. ¿Cómo es eso bastante claro? Porque no has entendido que lo que hizo Cristo Jesús es abrir la brecha nada más para que tú puedas ser libre, pero depende de ti ser libre. Porque esa mala enseñanza de las iglesias pacíficas y de los religiosos que critican de que no, ya Jesús hizo todo y tú ya no tienes que hacer nada. Sí, Jesús ya hizo todo en la cruz, pero no te digas siempre las cosas. Jesús te abrió la brecha para que tú seas como Él y que hagas lo que Él hizo. Por eso digo, ser imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo lo soy de Cristo. O sea, tenemos que hacer lo que Cristo hizo para tener la victoria y vivir en victoria y ser bendecidos. Amén. Esa es la cuestión. No es que ya Cristo murió y me voy a sentar cruzado el brazo, ya a ver dónde están las bendiciones, a ver dónde está la salvación, a ver dónde. No, así no es las cosas. Un buen padre jamás le va haciendo las cosas a su hijo. Un buen padre le enseña y le lanza ¿a qué? A que se desarrolle, a que madure. Amén. Por eso aquí, hermano, en la iglesia aquí hay información. Aquí usted está mal, hermano, cuando usted le dejamos solo para que aprenda a madurar en la soledad. No le estamos acariciando. Aquí le hablamos fuertecito. Amén. Listo. Bueno, solo anoten, cortito, yo por el tiempo no voy a explicar, voy a hacer un pequeño resumen de las señales de los últimos tiempos, solo para que usted tenga la enseñanza, así que anótese, por favor, y si puedes poner esto, gracias, si pueden tomar fotos mejor, o si pueden anotar muy rápido, son 12 señales que anteceden el arrebatamiento. Número 1. De acuerdo a Mateo capítulo 24, versículo del 6 al 7, guerras y rumores de guerras. ¿Qué quiere decir eso? Conflictos entre naciones, porque dice de nación contra nación y reino contra reino. Escuchen, las guerras y los rumores de guerras es entre nación y nación, pero cuando habla de reino contra reino se habla de razas y habla de la política. Cuando usted ve cuando hay paros, cuando hay, ¿cómo se llama eso? Las bullas y todas esas cosas, eso es reino contra reino, pueblo contra pueblo, razas contra razas, ¿sí? Pueblo contra gobierno, gobierno contra pueblo. O sea, ¿sí me explico, verdad? Eso significa reinos contra reinos. Esa es una de las señales. Por eso, mientras más haya esas bullas y todo eso que se va contra el gobierno, es parte de la señal de los últimos tiempos. Número 2, rápido. Enfermedades y pestes, de acuerdo a Mateo 24:7. Ahí mismo. ¿Qué diferencia hay entre enfermedades y pestes? Las enfermedades pueden ser cualquier enfermedad del cuerpo común, ¿sí?
cambio, puede compararse como una plaga que se expande viralmente y son contagiosas. Entonces, tanto enfermedades como pestes van a existir y van a evidenciarse en los últimos tiempos. ¿Ya? No solamente ha habido el COVID, hay otras enfermedades, incluso se está apareciendo otra por ahí. Son señales de los últimos tiempos. 3. Crisis económica, política, alimentaria y social. Habla de pobreza. Santiago capítulo 5, versículo del 1 al 8. Está hablando de la pobreza y de la crisis económica antes de que venga el Señor Jesús para arrebatar a la iglesia. Estudie Santiago 5, 1 al 8. Ahí está claramente descrito la crisis económica. Por eso, iglesia, escuche lo que se viene. Después del avivamiento y de toda la bendición que Dios trae para su pueblo, va a caer una crisis garrafal en el mundo entero. Pero tenga en cuenta esto. Por favor, no se vaya a argumentar usted. Pastor, es que la crisis del mundo afectaba a todos y yo por eso no tengo nada. Todas las señales es para que todos sepamos que Cristo viene, pero a quien afecta es al mundo. Porque su iglesia, la iglesia de Cristo, está sostenida por la mano de Dios. Y Él ha prometido no dejarnos ni abandonarnos. Yo no acepto que por más que esté pasando el mundo entero, crisis y catástrofes naturales, usted esté con miedos. La iglesia tiene que estar bien, parada, firme, creyendo en el Señor, gozándonos en el Señor, manteniéndonos en la fe. 4. De acuerdo a Lucas 17, 20 al 37, habla de que en los últimos tiempos habrá inmoralidades sexuales como Sodoma y Gomorra. ¿Qué quiere decir inmoralidad sexual? Hicieron lo que es libertad de género, LGBTI, o sea, en otras palabras, desviación, distorsión y perversión moral, y todo lo que daña nuestro cuerpo, como aretes, como tatuajes que quieren destruir el templo del Espíritu Santo que es el cuerpo. Porque una cosa es el cuerpo y otra cosa es la carne. Cuidado, no confundan. Lo que usted ve es el cuerpo. La carne es algo espiritual, algo que está en las emociones. Por eso dice, no satisfagáis los deseos de la carne. La carne tiene el deseo. Y la carne, al cumplir y al satisfacer el deseo, corrompe el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Entonces nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Por eso usted tiene que cuidarlo. Vestirse bien, cortarse bien el cabellito. No hacerse ahí cortes de ahí de gallos ahí. Que va a ser balón de fútbol. No bajo los rudimentos de este mundo, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? No bajo las costumbres de este mundo. No bajo las modas de este mundo. Peínese bonito. Usted representa a Cristo. Ay, un aretito aquí no pasa nada. El arete en el reino espiritual es de esclavitud. Por eso los esclavos son aretes de damas. Y después se hizo moda. Y peor los que se ponen aquí, parecen chanchos. El hombre no debe de usar arete. Ni siquiera la mujer debería, pero no quiero decir que por eso ya me voy a ir al infierno, porque hay otras iglesias que exageran, que no puedes ponerte arete, no puedes pintarte, porque estás en pecado. ¿Y de qué me sirve no pintarme, no ponerme arete, pero en la casa estar engañando a mi esposo y a mi esposa? No tiene sentido. Por eso la parte física solo tiene que ser la demostración de lo que yo soy por dentro. ¿Sí? Eso es una revelación del Espíritu. Entonces, si yo estoy bien por dentro, estoy en comunión con Dios, el Espíritu Santo de Dios me pone en el corazón vestir
no venir con minifaldas, ¿sí? No hacer cortecitos de cabello como el mundo, no hablar como el mundo, porque es el Espíritu Santo de Dios hablando de mí, no que el pastor te diga. ¿Sí? Por eso los vestidos largos, para que se tape su cuerpo, dice la palabra, que no debes de exponer tu cuerpo. Pero yo no te puedo decir, porque el Señor nos llamó a nosotros a hablar con amor, a exhortar con amor. ¿Sí? Y es el Espíritu Santo de Dios el que hace el trabajo de convencimiento. Por eso cuando viene una prostituta, un borracho, un drogadito por ahí, acá lo amamos, lo abrazamos, le enseñamos. Y él solito empieza nomás no, pues ya me sentí medio incómodo, ya no me voy nomás, ya no voy tomado, ya no voy con esa vestimenta media rara. No, yo me sentí incómodo, voy a irme mejor vestidito. Gloria a Dios, es Dios trabajando en su corazón. ¿Sí? Por eso aquí no tenemos ser reyes. Yo le puedo enseñar lo que dice la Biblia, pero es usted y Dios quien trae convencimiento y le recuye el corazón. ¿Amén? 5. Apostasía de la fe. Es otra de las señales que ya vimos también eso sobre la apostasía, ¿no es cierto? De acuerdo a Mateo 24, del 4 al 5. Y aquí me hubiera gustado ver eso, porque aquí dan las características de un apóstata y de un falso profeta, de un falso maestro. Y está fuerte, hermano. Pero les dejo que lean eso. Judas, bueno, no es capítulo, pero Judas 1, del 3 al 23, y segunda de Pedro 2, todo el capítulo 2, enseñan las características de un falso maestro y de un falso profeta. Entonces, lea, estudie y se va a dar cuenta si está en el lugar correcto o no lo está, mis amados. Amén. Ay, me hubiera gustado. Pero bueno, si tiene alguna duda, me pregunta. Por cuestión de tiempo no puedo ir más profundo. Número 6. Aumento de la ciencia y la tecnología, de acuerdo a Daniel capítulo 12, versículo 4. También ya lo revisamos, usted ya está viviéndolo en carne propia, usted es un vivo, ¿cómo se puede decir? Vivo testigo ocular de lo que está pasando en la tecnología y la ciencia en este tiempo. Amén. 7. La predicación de la palabra de Dios en todas las naciones. ¿Sí? De acuerdo a Mateo 24, 14. Dice la palabra del Señor y se predicará en todas las naciones la palabra del Evangelio y entonces vendrá el fin. Entonces, mis amados, eso quiere decir que la predicación de la palabra es una de las señales de los últimos tiempos. Y déjeme decirle que ya no hay país alguno que no conozca el Evangelio. Amén. El Evangelio ha sido recorrido en todos los lugares de esta tierra. 8. El enriquecimiento de la higuera, de acuerdo a Mateo 24, 32, de acuerdo a esa parábola, que el Señor dice, estad atentos a la higuera, que produzca frutos, que prospere, y entonces se darán cuenta que el verano está cerca. La higuera es el pueblo de Israel. Amén. Y eso ya empezó desde 1948 con el regreso de los judíos a su tierra, que no es Palestina, es el pueblo de Israel. Que la palabra del Señor lo muestra como la tierra de Judea, ¿no es cierto? Esa tierra le pertenece a Israel y ya fue colocado en su lugar donde pertenece, le hicieron las guerras, etcétera, que ya les expliqué la vez que estudiamos este tema, ¿verdad? Y pudimos darnos cuenta que Israel desde ese momento empezó a ser prosperado hasta el día de hoy. Oiga, el fruto de Israel es extremadamente evidente de prosperidad, de tal forma que es la potencia más grande del mundo, aunque el mundo no lo reconoce. El mundo reconoce a China, a Estados Unidos, que no sé qué, no sé cuánto, pero no se dan cuenta que de dónde provienen las exportaciones más grandes del mundo, los científicos más reconocidos del mundo y la intelectualidad más grande del mundo es de Israel. Es la potencia más poderosa, más grande que existe. Entonces, el reverdecimiento de Israel es de higuera. Entonces, cuando eso suceda, ya lo estamos viendo, dice el Señor, entonces ustedes sepan que el verano ya está listo, ya viene.
El verano significa el arrebatamiento. Así que estamos en paso. 9. Señales de los cielos y la tierra, que ya vimos eso, la alteración de la naturaleza, de acuerdo a Mateo 24:7 y versículo 29, y Hechos capítulo 2, 19 y 20. ¿Sí? Ahí tienen la pantalla, pueden anotar. ¿Sí? Ya eso ya lo vimos lo de las lunas de sangre, el escurecimiento del sol, la caída de las estrellas, los terremotos, la erupción de los volcanes, el calentamiento global, todo eso tiene que ver con las señales de los cielos y la tierra. Número 10, el aceleramiento del tiempo. Por eso, mis amados, nosotros cuando profetizamos algo que se viene, hablamos de aceleramiento, no sé si se ha dado cuenta, porque eso está sucediendo y eso ya fue profetizado, no es que algo inventado, eso ya dijo la palabra del Señor. Mateo 24:22, cuando dice, si no se hubiesen acortado los tiempos, nadie sería salvo. Escuchen, eso sí, está hablando de la gran tribulación, pero les recuerdo que todo lo que va a suceder en la tribulación y la tribulación, en las señales de los últimos tiempos, va a anteceder como parte de una preparación a lo que viene. Entonces, el aceleramiento del tiempo ya es normal. Dígame o no, usted mismo, hermano, usted mismo dígame o no, que el tiempo está pasando volando. Científicamente demostrado que la Tierra está girando 1.2 milésimas de segundos más rápido de lo de antes y ya está avanzando a 2 milésimas más rápido de segundos. Por eso ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, hermano. Todos corremos de aquí para allá, como dijo el profeta Daniel. Porque el tiempo está volando. Imagínense, ya terminamos el 2025. Recién estuve dando el abrazo a usted. ¿Sí o no? Otra vez te va a tocar la abrazo. Es un privilegio para mí. Amén. Entonces, el aceleramiento del tiempo, por eso digo, las promesas de Dios de este 2026 van a ser muy evidentes, hermano. Muy evidentes. 11. Avivamiento y el derramar del Espíritu Santo sobre toda carne. Otra señal de los últimos tiempos. Joel capítulo 12, versículo 28. Y Hechos 2, 17, 21. Correcto, sobre eso te va a pedir, por favor. Hechos 2, 17, 21. Quiero explicar esto porque la gente, hermano, las iglesias, ¿cómo está que atacan que eso es de Dios? Que no, que vienen tiempos terribles, y sí, ¿verdad? Vienen tiempos terribles, pero antes de los tiempos terribles tiene que venir el avivamiento. Por eso en Hechos 2, 17, 21 dice: sucederá que en los últimos días, ahí está hablando de los últimos tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo ser humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes sueños los ancianos. Síganme. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos y sobre mis siervas y profetizarán. Entonces habla de que se van a levantar profetas, hombres y mujeres. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. ¿Sí se dan cuenta que va de la mano? Antes de eso, no sé si te saltaste. ¿El 18? Ya, hasta ahí está. No, 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y espantoso. Está hablando antes de la tribulación y la gran tribulación. Por eso ya las señales del sol y la luna ya están apareciendo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Vamos a adelante, por favor. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Hasta cuál es? Ya está ahí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces el Señor mismo nos está mencionando que antes de los últimos tiempos va a haber un derramamiento del Espíritu, es decir, un avivamiento, pero no va a ser el avivamiento como antes, que se levantaba, por ejemplo, Gigi Ávila, ¿no es cierto? Un tremendo avivamiento, se levantaba, ¿qué más? Se me van a veces los nombres. Billy Graham, ¿qué más? Ahí se me fueron los nombres de los grandes CEOs de... Bueno, ya no es así. El avivamiento de los últimos tiempos, escúcheme cómo va a ser. Primero, casi no nos vamos a dar cuenta porque estamos acostumbrados a esos avivamientos, ¿verdad?
Pero no, el avivamiento es que Dios va a escoger a todo aquel que crea, a todo aquel que se meta con Dios, a todo aquel que busque su presencia. Por eso es que hay muchos, hermanos. Y en medio de esos muchos que Dios levantó, claro que el diablo va a meter por ahí falsos. Claro, para traer confusión. Por eso, hermano, tiene que estar pendiente e identificar quién es de Dios y quién no, por los frutos, para no dejarse engañar. Amén. Amén. Ya. Y último, 12, el enfriamiento en el corazón del hombre. Mateo 24:12. Y eso lo estamos viviendo, pero jurídicamente ahora. Porque dice que el corazón, el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Y es verdad, hermanos. Ahora la delincuencia no les importa nada. Cogen y matan a la gente, estrangulan, se burlan, no les importa nada. Y así mismo la gente contra los ladrones. ¿Se ha visto esos videos? Vienen a robar, ya no les importa pasarles el carro encima a los ladrones para salvar sus vidas. Tanta es la maldad que se ha enfriado tanto el corazón del hombre que ya cada uno por su lado, ya no se preocupa por los demás. Por eso hoy es como medio vergonzoso y hay que tener mucho tino hoy pedir una dirección o pedir un favor a alguien que no conoces, la gente no te cree. Por tanta maldad y tanto peligro que hay. Y por eso la gente ya no se acerca. Por eso muy pocos van a las calles, abrazan a los sicarios, abrazan a los asesinos, abrazan a los ladrones y les predican el evangelio. Son muy pocos. Y ahí es donde Israel tiene que estar. Nosotros no vamos a temer por nuestra vida, porque Dios nos tiene guardado. Y si morimos, porque el Señor ya quiso llevarnos. Pero si no, el Señor nos guarda. Por eso no tenga miedo. No tenga miedo. Se presenta un ladrón, hermano, predique el evangelio y abrácelo. Llénese de la presencia de Dios. No con miedo y ay, yo voy a poner rejas porque si no entro aquí en mi negocio, el ladroncito. Quiero robar a la gente y ya le tocar a mí. Hermano, más bien usted prepárese cuando venga un ladrón, ¿qué voy a hacer? A ver, voy a tener preparada en la Biblia, voy a tener palabra en mi boca, voy a predicar el evangelio. Incluso aunque es de tu mano, decir, mira, antes de que tú me dispares, llévate esto. Cristo te ama y Él te quiere salvar y te quiere perdonar.